Estamos ya de regreso en el programa, como lo había anunciado. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. El tema de hoy es interesante. Nuevos estudios, nuevas revelaciones, algunas cosas dichas desde las propias empresas que administran las redes sociales. eh, Nos dicen cuánta influencia están teniendo las redes sociales, en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Gracias a ti, Enrique. Edwin, ¿cuán, ¿cuánta influencia están teniendo las redes sociales en los adolescentes? Eh, ¿Hay nuevos estudios, nuevas revelaciones? Sí, por supuesto que sí. Sin embargo, y yo particularmente no necesito estudios para, para darme cuenta de ello, porque por mi trabajo profesional trabajo con adolescentes, ¿no? En un colegio y, y entonces veo, ¿no? Veo lo que significan hoy las redes sociales para chicos, vamos a decir, entre 11 y 16 años, quizá la secundaria, ¿no? En el colegio, mm, y qué efecto tiene en el desarrollo de esos chicos, en su salud, en su conducta, ¿no? El rendimiento académico, etcétera. Por supuesto, es un fenómeno relativamente nuevo, tiene poco más de 20 años, ¿no? Pero que casi ha aparecido con la Internet, pero que sin embargo está causando, bueno, tiene, diríamos, efectos muy claros en los adolescentes. Y yo particularmente pienso que las redes sociales en, en la etapa incluso de la secundaria, por supuesto, y hasta quinto de secundaria, y lo digo con plena convicción, las redes sociales no son útiles y mucho menos son necesarias. Estaba leyendo estas revelaciones hechas por Frances Haugen, esta ex funcionaria ejecutiva de eh, Facebook, donde ella dice que Facebook se ha dado cuenta de los efectos negativos que se dan en redes sociales que también manejan ellos, como Instagram, y que provocan ansiedad, no solo por recibir likes, sino también eh, por esta agresión a su autoestima al compararse con imágenes corporales perfectas que son las que abundan en esta red social donde la imagen prima. Eh, ¿Cómo crees tú que está influenciando las redes sociales en la mente de los chicos en cuanto a la concepción de su cuerpo, en cuanto a la concepción de la sociedad, de lo que es el triunfo y este tipo de cosas? Sí, lo que dice esta ex trabajadora de Facebook, bueno, se refiere concretamente, ¿no? Al tema de la imagen corporal, a el- los efectos que produce, ¿no? Que produce en, en la, en, en la psique, en la psicología de los adolescentes, ¿no? El que, sí, el que no se vean como ellos, como ellas, sobre todo, porque es el caso de las chicas en este, ¿no? Que no se vean como quisieran, que, bueno, que no tengan un, tampoco, ¿no? Un aprecio, un reconocimiento con los famosos likes, ¿no? Es decir, todo eso les apesadumbra mucho y es causa de, bueno, primero, por supuesto, bajar su autoestima, pero luego vienen problemas de ansiedad, de depresión, ¿no? Que llevan también a otras enfermedades como pueden ser
la anorexia, la bulimia, ¿no? Porque se meten o se enfrascan en tratamientos durísimos para bajar de peso, pero en realidad lo sabemos, ¿no? Las chicas, antes de que existieran las redes sociales, eh, no estoy hablando pues de los años 80, 90, también habían estos problemas porque es un problema de los adolescentes y del reconocimiento social y de cómo se ven, ¿no? Sin embargo, las redes sociales, sobre todo el Instagram en concreto, ¿no? O el Facebook, pues realmente han acelerado o potenciado esto porque claro, se toman muchísimas fotos, se comparten, y entonces, claro, lo que era un problema sí que existía, pero al haber esta comunicación a través de las llamadas redes sociales, pues el tema se ha agrandado muchísimo, Enrique, muchísimo. Entonces, ahí tenemos una clara consecuencia, diríamos, ¿no? De las redes sociales que, que por otro lado, no se limita, esta es una parte, ¿no? Una parte de la influencia que pueden tener estas redes en los adolescentes, pero sobre todo en las adolescentes. Pero hay muchas otras cosas más, ¿no? Por supuesto, que son quizás hasta más dañinas, más peligrosas también hasta para la seguridad del muchacho, de la muchacha, ¿no? El asunto también tiene que ver con cómo controlar las redes sociales. Ni los gobiernos han podido ejercer un control sobre los contenidos o sobre las filtraciones de información, de mala información o de mentiras que hay por las redes sociales o las agresiones que se dan a través de las redes sociales. Antes se hablaba, por ejemplo, del bullying, una cosa que era directa, el maltrato, el matonaje dentro del colegio, ¿no? Pero ahora eso parece multiplicarse mucho a través de las redes sociales. A través de eso también se hace mucho bullying. Eh, Tú trabajas en un colegio. El asunto es difícil, me imagino, tratar de controlar el tema, porque si ni los gobiernos pueden hacerlo, mucho más difícil termina siendo para instituciones pequeñas o incluso para las personas naturales. Yo pienso que al gobierno no le compete y al colegio bastante menos, diríamos, o dicho de otra manera, le compete algo, me he equivocado, le compete algo al colegio, pero sobre todo el tema de la influencia negativa de las redes sociales en los adolescentes la tienen los padres, ¿no? Claro, Y pero por a lo que me ejemplo, refiero es que el asunto es tan complejo que a través de redes sociales como Facebook se ha influenciado no solamente, o sea, hay influencia en adolescentes, pero se han influenciado hasta en las elecciones de la democracia más grande del mundo, de los Estados Unidos. claro, Y los ya, gobiernos, o la sea, Unión Europea tú no estás han hablando, podido, ya, no han podido hacer que ya. Facebook reaccione y trate al menos de paliar esto. La información que se ha dado, por ejemplo, por esta ejecutiva o ex ejecutiva, es que se conocen los daños, pero se hace poco por tratar de minorarlos. Sí, Enrique, no entendí la pregunta. Pensé que te referías exclusivamente al efecto en los Ujú. adolescentes, pero no, es evidente que estas redes sociales que, bueno, la usa muchísima gente en el mundo, las usan, ¿no? Y muchísimas personas y sin darse cuenta, pues realmente ya no pueden vivir sin ellas, ¿no? No pueden vivir sin levantarse y ver sus redes sociales. Ahora, tienes mucha razón en el sentido de que, y ahí sí al Estado o a los gobiernos les compete, yo estoy de acuerdo con un cierto control, ¿no? Concretamente de las grandes compañías como Facebook, por ejemplo, porque o sea, deberían haber
por lo menos unas normas. No te hablo de recortar libertades personales o libertades de expresión, pero sí deberían haber unas normas para que, bueno, no proliferen a través de estas redes sociales, ¿no? Tantas cosas, tantas noticias, bueno, lo que hacen es finalmente, a través de esas noticias falsas que se crean, ¿no? A través de también censuras, porque el mismo Facebook, ¿no? Incluso creyéndose muchas veces dueño de la verdad, interviene o censura a determinados usuarios que son, pues, que tienen mucha influencia, porque simplemente no coincide con su ideología. Es decir, vamos a ver, por supuesto, yo pienso que las redes sociales deberían tener una cierta normatividad que guíe su funcionamiento y no se conviertan, pues, de ninguna manera, ¿no? En lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en las elecciones pasadas en Estados Unidos, ¿no? Como realmente, ¿no? Estaban inclinadas claramente hacia un sector y bueno, esto sencillamente, claro, cuando se tiene poder como la tienen estas grandes tecnológicas, ¿no? Cuando se tiene poder, se tiene dinero, pues se puede hacer todo ello, pero ahí sí creo que los gobiernos pues deberían intervenir, ¿no? Deberían intervenir con mucho cuidado, claro está, pero deberían hacerlo. En el caso de los adolescentes creo que ahí es distinto, ¿no? Ahí es un tema sobre todo de responsabilidad de los padres de familia que, desde mi punto de vista, Enrique, parte de algo muy elemental, ¿no? ¿A qué edad le compro un teléfono inteligente a, a mi hijo o a mi hija? ¿No? Porque el teléfono inteligente pide inmediatamente conexión a Internet y la conexión a Internet pues ya no te abre al mundo de las redes sociales. Entonces, partiendo de eso, yo creo que habría que pensar, ¿no? Habría que pensar la influencia que tienen finalmente, ¿no? Las redes sociales en esos adolescentes, ¿no? Y yo Bueno, estoy ahora la cosa convencido. se hizo aún menos controlable con el tema de la pandemia y la educación a distancia, porque muchas personas no tienen dos, tres, cuatro computadoras en casa, ni siquiera una, y entonces para las clases muchos han optado Enrique, por utilizar déjame, los teléfonos inteligentes, ¿no? déjame decirte una cosa. Un teléfono inteligente tantas veces es más caro que una computadora. Bueno, de los de última generación, claro, ¿no? Pero uno No, podría no, no, conseguir, no qué me se llama, un refiero. teléfono en 500 soles, en 600 soles, ¿no? Bueno, hoy puedes tener acceso también a unas computadoras por un poquito más quizá, y entonces, bueno, pues no será una supercomputadora, pero creo que te diré una cosa, Enrique. Yo no sé si las familias han comprado celulares para poder acceder a las clases virtuales. Te hablo sobre todo en el sector público, ¿no? En la educación pública. No, tengo mis dudas. ¿Ah? Yo creo que es que tenían ya los smartphones, tenían los celulares y en todo caso los han aprovechado para eso. Pero comprar, yo he visto que la gente ha comprado más bien computadoras y no creo que tantos celulares que pienso que ya los tenían, ¿no? Claro, Para, bueno, claro, está bastante más difundido. Sin embargo, sí, ha habido casos, ¿no? Incluso parroquias que han estado recolectando smartphones que ya han sí, dejado es de verdad. usarse para poder entregarlos a niños y adolescentes que no tenían la capacidad de comprar una computadora, ni siquiera un teléfono, y hacerlos acceder Bueno, a sus clases virtuales. Ahora, el asunto eso, es, eso es has hablado de una encomiable. cosa que es muy interesante. Eh, las redes sociales se convierten en unos medios de difusión de culturas, de alternativas o un escenario de guerras culturales.
¿cuánto están influenciando las redes sociales en el pensamiento de los adolescentes y de los jóvenes, culturalmente hablando, políticamente hablando? Eh, bueno, yo no, ahí sí me gustaría tener algunas estadísticas a la mano, no las tengo. Sin embargo, estoy convencido, ¿no? De que diríamos, la cultura, la, las costumbres, las modas, ¿no? El pensamiento actual, las ideologías, pues se transmiten hoy a través de las redes sociales, por supuesto, ¿no? O sea, estoy convencido de esa influencia en los jóvenes. Razón de más, diría yo, para que se utilicen con prudencia, porque si estamos hablando de jóvenes en edad escolar, en la secundaria, ¿no? Ellos están en pleno proceso formativo, ¿no? Están desarrollándose física, intelectualmente, culturalmente, afectivamente, están madurando, están haciéndose como personas, y esas edades son cruciales. Entonces, claro, si indiscriminadamente, pues ellos tienen acceso, ¿no? A, no solamente, o sea, pienso en la Internet, ¿no? Pienso en la Internet y pienso en, no solo en las redes sociales, sino en todo lo que circula a través de la Internet, pues sobre todo hoy ahora los llamados influencers, ¿verdad? Hay muchísimos. Es decir, se ha convertido hoy ahora en casi en una profesión, Enrique. Entonces, lo que hacen es definitivamente eh, influir, como su nombre lo indica, influir tremendamente en los adolescentes. Si lo hacen con los jóvenes ya de 18 para arriba, pues con mucha mayor, ¿no? Sí, sí, con mayor razón, ¿no? Lo hacen con los muchachos. Y entonces por ahí vienen muchísimas cosas, ya te digo, de modos de comportamiento, costumbres nuevas, modos de pensar, modos de enfocar, ¿no? Los problemas que siempre se han tenido a esa edad, o los problemas que uno va experimentando, que uno va viendo en la sociedad, etcétera. Entonces, definitivamente, pues en la gente joven, Enrique, sí, o sea, ellos viven a través. Entonces, yo sí insisto en el tema que no necesariamente todo esto de lo que hablamos es negativo para los adolescentes. No, pero, pero a mí me parece que en gran medida es contraproducente, y sinceramente yo no encuentro una necesidad utilitaria de un smartphone o una red social, por lo tanto, en la etapa del colegio, salvo lo que acabamos de hablar, pues una educación a distancia. Claro, Es- esto el asunto es es que, esto es discutible. claro, no, no, la moda está generalizada, o sea, Mm, es una idea que tiene sus fundamentos. Sin embargo, los adolescentes en el mundo están muy ligados a las redes sociales y es innegable la influencia. Y como digo, ni sí, siquiera los gobiernos han podido hacer que las redes sociales se hagan más seguras, y que rindan cuentas del poder que están ejerciendo precisamente sobre las personas más jóvenes en el planeta. yo he visto y yo he sido testigo también por mi trabajo, ¿no? Cómo, cómo han habido tropiezos serios en chicos de 13 años, ¿no? Que, que se han visto agredidos, se han visto invadidos, se han visto acosados, se han visto maltratados, ¿no? Vejados también, ¿por qué no decirlo? Y con el lamento de los padres, porque a una temprana edad
le dieron un celular o un smartphone, ¿no? Y luego, pues, como digo, la red social es el paso inmediato y bueno, después vienen los lamentos. Así como también conozco yo a chicos muy normales, unos chicos que van a sus fiestas, que van a sus reuniones, que son buenos estudiantes, etcétera, y que tienen 15 años y todavía no tienen un smartphone. Y no les pasa nada, y no carecen de nada, y no, vamos a decir, no pueden afirmar, es que yo estoy en desventaja porque me entero menos, porque la verdad que no, porque para eso, en todo caso, está una computadora, que en todos los hogares por lo menos una habrá, ¿no? Bueno, hay hogares muy modestos que quizá no tengan, una computadora a través de la cual yo me conecto con noticias, o puedo también, ¿no? Como los chicos normales, jugar en red, lo que sea, ahí no hay problema, pero yo lo que sostengo, y hasta ahora nadie me ha contradecido con argumentos, lo que sostengo es que, por ejemplo, Instagram para un chico de 14 años no tiene ninguna utilidad y mucho menos es necesario. Eh, de verdad, o sea, es una red social fundamentalmente hecha para colgar fotos y transmitirlas y compartirlas y otras cosas, ¿no? Entonces, que me digan que eso es necesario para el colegio, y yo trabajo hace 23 Claro, años en un no. colegio, Sí, pues nadie para el colegio no, el asunto es más, como digo, es parte de una corriente mundial donde, parte de la cultura que nos envuelve actualmente, pero que también luego, como te digo, vienen unos lamentos claro, hay que tener porque extremado cuidado con las redes sociales. Edwin, el tiempo nos ha ganado, te agradezco muchísimo. sí, encantado, Enrique, como siempre, es un tema muy actual, ¿no? Muy opinable también, habrán quienes sostengan lo contrario a lo que yo acabo de afirmar, pero pienso que no necesariamente la modernidad o estar muy bien en el mundo actual requiere adelantar unos tiempos. Para mí, un smartphone, ¿no? O redes sociales estarían bien cuando el muchacho está terminando el colegio y ya tiene un grado de madurez que le permita, pues, actuar con esos medios prudencialmente. Perfecto, muchas gracias, Edwin. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo.